Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Libros No Muerden. Seguimos recorriendo los lanzamientos que hicieron las editoriales en los últimos tiempos. Y hoy les vamos a presentar un libro que habla sobre la música, y en este caso sobre la historia del rock. Corazones en llamas, historias del rock argentino en los 80, escrito por dos mujeres periodistas, Laura Ramos y Cintia Lefkowitz, publicado por la editorial Aguilar, un libro que, como decíamos, recorre la historia del rock argentino en los 80. Y lo hace desde una perspectiva muy interesante, porque las dos autoras fueron un poco coprotagonistas de las historias que están contando. Analizan en un relato que se estructura año por año, en donde van recopilando las principales historias que ocurren en esos años, que son un poco los años, si se quiere, de relanzamiento definitivo del rock argentino, luego de las primeras experiencias del 60 y del 70, que fueron cortadas violentamente por la dictadura militar que se inicia en el 76. A comienzos de los 80, entonces, empieza un resurgir de la música argentina, un resurgir del rock argentino, y lo que van haciendo estas autoras es reconstruir toda esa trama de personajes, de grupos musicales, de espacios culturales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que se empiezan a generar para servir de escenario a estas expresiones que son un poco expresiones de resistencia y de rebeldía frente al autoritarismo imperante en la época en la Argentina. Un libro muy interesante, un libro que nos va a adentrar en un mundo que uno conoce evidentemente, pero lo ha conocido a través justamente de las interpretaciones musicales, de las composiciones musicales, de los grandes temas que se hicieron en la época y de los grandes grupos que surgieron en la época. Sin embargo, este libro nos va a permitir conocer ese mundo sonoro a través de las vivencias de estos personajes. Aparecen Charly García, aparece Gustavo Cerati, aparece Fabi Cantilo, Fito Páez, por supuesto que está Sumo como uno de los grandes protagonistas, con Luca Prodan en la época, otros grupos como los Tweets, como los Pericos, los Fabulosos Cadillacs, bueno, todo el panorama musical que va a marcar el rock argentino hasta la actualidad tiene sus orígenes en esta década del 80. Por supuesto también aparecen Los Redondos como un grupo de la periferia, porque surge en la ciudad de La Plata, pero que rápidamente se inserta en el mundo under de la ciudad de Buenos Aires. Y un personaje que va a ser central en todo el relato, que en cierta medida es reivindicado como un gran gestor cultural de la época y que nosotros conocemos por el final trágico que tuvo, que es Omar Chabán, el responsable de la creación de los principales centros de expresión artística musical en la época, fundamentalmente Cemento, que se va a transformar en el lugar de presentación de todas las bandas de la época, y que después, bueno, va a terminar, como todos conocemos, a través de la tragedia de Cromañón, y bueno, un final muy triste para la vida de un hombre que en este libro tiene una reivindicación importante a partir de su rol como gestor cultural. Un libro, Corazones en Llamas, entonces muy interesante, que recomendamos para adentrarse un poco en la historia del rock en la Argentina. Corazones en Llamas, entonces, historia del rock en la Argentina. Los invitamos ahora a escuchar parte de la entrevista que hicimos con Cintia Lefkowitz, una de las autoras de este libro, que dialogó con nosotros aquí en Los Libros No Muerden. Y también los invitamos a que puedan participar del sorteo del libro que nos ha entregado y cedido Librería Tras los Pasos, Susurros, escrito por Howard, una novela de estilo juvenil, que ustedes pueden ganarse a través de la participación en nuestras redes sociales, en nuestra página de Canal 35, que pueden participar del sorteo de este libro. Es que sí, sin duda, a ver, no se puede separar una cosa de la otra, como no se puede separar hoy quiénes somos de lo que hacemos, ¿eh? Me parece que eso es así en el transcurso de toda la vida de cada persona o de cada sociedad, pero por eso ponía ese marco. Me parece que esa vida volcada hacia adentro de las casas o de los pequeños ámbitos fue poniendo a punto para que se sirviera un plato de comida maravillosa, que fueron siendo esos músicos que brindaron, que dieron tanto. Me parece que era algo que estaba como latiendo, ¿viste? Cuando, no sé,
un monstruo en la caverna, estaban latiendo, estaban listos para luego emerger y salir, sí, totalmente. Pero sin olvidar que de atrás venían Los Gatos y Lito Nevia, y que venía Spinetta con Almendra del Guercio, Rodolfo García, que estaba Tanguito. No fue generación espontánea que surgiera todo eso. Había viniendo algo que ya estaba pulsando, e inclusive fíjate que el detonante para arrancar el libro tiene que ver con la muerte de John Lennon, con el asesinato de John Lennon, y eso también es un marco en el que está inscripta toda esta historia. El libro empieza con ese asesinato y con lo que nos provocó a todos y a cada uno de esos artistas, de esos músicos, la muerte de Lennon. Claro, porque se usó mucho la excusa de la prohibición militar de pasar música en inglés para justificar la irrupción del rock en las radios en español. Y yo insisto, todo tiene que ver con todo, nada está desligado de otra cosa, todo está vinculado. Entonces sí puedo entender la indignación en el estilo y la personalidad de Charlie diciendo, loco, esto no fue soplar y hacer botella de un momento para otro. Por eso hablaba antes de que no fue una generación espontánea, fue algo que se venía cocinando. Cuando ustedes escribieron el libro allá por comienzos de los 90, con una cercanía muy estrecha con la época y con los personajes, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de escribir el libro en un tiempo tan cercano a lo que ustedes estaban describiendo? Previo a eso fue muy natural estar viviendo esas cosas, claro, que contamos en el libro, formando parte de esas cosas. Tanto Laura como yo escribíamos en el suplemento Sí de Clarín, que fue un hermoso invento de Daniel Cohn, un suplemento que salía los días viernes, que sigue saliendo, y que durante mucho tiempo fue como el mapa del tesoro de todos los jóvenes, era donde aparecía lo que había que escuchar, a dónde había que ir, cómo había incluso que vestirse, bastaba con ver las fotos para saberlo, y era eso, era un poco la guía. Entonces muchas de esas cosas que relatamos en el libro las vivimos como cronistas de la época, compartiendo el día a día con muchas de estas personas. El suplemento sí pasó a tener tal peso, en determinados ambientes, que muchas cosas no empezaban hasta que no llegaban los del sí. Claro. Y no había VIP o reducto de fiesta que no tuviera una copa servida para los del sí. Claro. Entonces, y también eran otros tiempos, el marketing no había hecho todo lo que hizo con la industria musical, para bien y para mal, y entonces, bueno, pasaba que un músico te llamaba y te decía, vení que quiero que escuches lo que acabo de componer, o vos lo llamabas y le decías, che, charlamos un rato, y de ahí salía una nota. No había todos estos engranajes que intermedian ahora y que hacen las cosas diferentes, ¿no? Porque todo era más pequeño, todo era más reducido, era más, si querés, más secta, en el sentido de quienes se movían en esos ámbitos y entre esas personas. Sí, tal cual vos lo decís. El día que presentamos el Corazones en Llamas, que fue a principios de diciembre del 91, hubo una fiesta, una charla, y estuvieron Charly García y estuvo Gustavo Cerati, y cuando terminamos, que nos tomamos unos vinos ahí festejando, nos fuimos todos a un concierto de Spinetta. Claro. Qué sé yo a veces recuerdo que vi JFK, la película, con Fito sentado a mi lado izquierdo y Charly a mi lado derecho. Estábamos en verano en Uruguay, un poco trabajando, un poco de vacaciones, con un montón de gente, y dijimos, bueno, vamos al cine, dale, vamos al cine. Y dicho,
yo creo que ahora le tomo dimensión a algunas cosas porque se está hablando de esto, viste que vos no tendés a hablar tanto de tu día a día, no lo analizás tanto. No, claro, por supuesto, sí. Era sencillamente así, no, era así. Cerramos así nuestra columna del día de hoy en Los Libros No Muerden, con este libro Corazones en Llamas, y les reiteramos que pueden participar del concurso, del sorteo en realidad, de este libro Susurros, Literatura Juvenil. Pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, El Protagonista Sos Vos, en Twitter, Canal 35 TV. Allí dicen quiero participar del libro Susurros y van a estar sumándose al sorteo que vamos a realizar. Los invitamos, como todos los sábados a las 20 horas aquí en Canal 35, Canal 24 en Giga Red, a que puedan seguir los lanzamientos que tiene el mercado editorial para compartir con todos nosotros aquí en Los Libros No Muerden.